Saludos y bendiciones para todos. Hey, qué emoción poder arrancar nuestra segunda temporada de los grupos de conexión. Le damos la bienvenida a toda la gente nueva que se está sumando. Hoy estamos celebrando porque estamos iniciando un nuevo grupo de conexión en casa de Indra y en casa de Félix. Estamos iniciando un grupo de conexión en la casa de Kalel, que es solamente para la gente conquistadores, para los teens, los adolescentes. Y asimismo tenemos un grupo nuevo de conexión en Miraflores, en casa de Edward y Carmen. Y eso para nosotros es una gran noticia de muchísima bendición. Y sabemos que con el paso de las temporadas vamos a ir aumentando porque lo que queremos es estar conectados. La iglesia son relaciones, la iglesia es poder ser un cuerpo y los grupos de conexión tienen esa virtud y logran ese objetivo. Así que pues qué bueno que estés conectado hoy, que estés con nosotros acá en alguna de estas casas y si tal vez pues puedes que también lo estés viendo a través de YouTube, pues bienvenido también porque sé que el Señor en esta noche quiere hablarte y quiere bendecir tu vida. Así que qué tal si oramos para dar inicio y poner en manos de Dios todo lo que vamos a hablar durante los próximos minutos. Amado Dios y Rey, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder llegar a cada casa, de poder, Señor, llegar a cada uno de los grupos de conexión que arrancaron hoy. Bendice a los que están. Pon nuestros corazones abiertos, hazlos como buena tierra, como esponjas, para que puedan recibir todo lo que tú quieras hablarnos. Y no solamente para que lo recibamos, sino para que lo atesoremos en nuestro corazón y lo pongamos por obra. Señor, que pasen un buen tiempo de amistad, de armonía y lo más importante, que podamos oír tu voz en esta noche hablándonos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hey gente, como lo decíamos la temporada pasada, para los que ya están en los grupos de conexión, pues y para los que no, habíamos dicho que durante el próximo trimestre, es decir, este trimestre, íbamos a estar hablando sobre los atributos de Dios. Es algo muy importante. Yo creo que cuando tú te relacionas con alguien que te interesa, alguien con quien quieres tener algo más que una relación de conocidos, muy ciertamente es vital, necesario conocerse, conocer cuáles son sus cualidades, cuáles son sus atributos, ¿verdad? Y precisamente por eso es que hemos decidido durante este trimestre y cuando me preparaba para esta temporada, decía que muy probablemente nos vamos a tomar esta y la próxima temporada para hablar sobre los atributos de Dios. Y lo primero que quiero es que podamos tener una definición de qué es un atributo. Dice la Biblia, disculpa, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que un atributo es una cualidad o propiedad de un ser. Los atributos son cada una de las cualidades o propiedades de un ser, ¿verdad? Aquellas cosas que lo distinguen, aquellas cosas que lo individualizan, aquellas cosas que determinan a esa persona, que te muestran quién es, cómo es, su individualidad, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver, los atributos de Dios, para que podamos conocer a Dios y no lo tengamos como un Dios distante, sino que sepamos cuáles son cada una de sus cualidades. Y el primer atributo que vamos a ver hoy es la infinitud de Dios. La infinitud de Dios. Dios es infinito. Le he puesto por título a esta conversación sin límites. De otra manera, Dios no tiene límites, ¿verdad? Y quiero que vayamos a la Biblia para poner un fundamento. Quiero que vayamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Y leamos lo que nos enseña Apocalipsis 1:8. Dice Apocalipsis 1:8. Dios hablando dice, Jesús hablando, perdón, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Debemos entender que antes de Dios nada existía y que después de Dios nada va a existir. Nada existe ni antes ni nada existe después de Dios. Dios no tiene ni principio ni fin. Él es eterno. Si alguien lograse establecer el principio o el inicio de Dios, entonces Él no sería infinito, porque tendría un inicio. De la misma forma ocurriría si alguien pudiera decir, aquí termina Dios. Y eso es imposible
de lograrlo. Y eso es lo que hace que nuestro Dios sea maravilloso. Él no tiene límites. La Biblia nos enseña en Colosenses 1:17, mira lo que nos dice. Él, es decir, Dios, ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto? Es genial, ¿verdad? Dice que Dios existía antes de todas las cosas, antes de que se formara el universo, antes de que se formaran las constelaciones, antes de las estrellas, de los planetas, antes de la tierra en que vivimos, ¿verdad? De todo lo que puedes ver, de todo lo que puedes percibir, ¿verdad? Ya Dios existía antes de eso. Ahora, ¿qué les parece esta declaración de Salmo 90, versículo 2? Salmo 90, versículo 2 dice lo siguiente: antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Es decir, existe un principio y existe un fin de todas las cosas, pero Dios está por encima de ese principio y de ese fin de todas las cosas. Esto nos quiere decir que Dios no se puede medir. Es imposible que podamos medir su dimensión, su magnitud, su alcance, su poder, ¿verdad? Es imposible que lo podamos medir. Yo recuerdo bien que cuando era niño, mi hermana me llevaba a la iglesia y me encantaba ir a la escuela dominical y me encantaba ir a la escuela bíblica de vacaciones. Y me acuerdo que siempre nos cantaban una canción que decía: el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, decía la canción, es tan alto que no puedo ir arriba de él, es tan bajo que no puedo ir abajo de él, es tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan grande es el amor de Dios. Y de igual manera es la magnitud de nuestro Dios, es tan grande que es imposible que la podamos medir. Todo lo creado tiene un principio y un fin. La ciencia tiene algunas cosas que considera infinitas. Por ejemplo, para la ciencia el universo es infinito. Para la ciencia los hoyos negros que se encuentran en el universo son infinitos. Para la ciencia las estrellas que están en el cielo son infinitas. Para la ciencia, los números reales son infinitos, especialmente el pi, que dicen que es infinito. Sin embargo, ¿sabe por qué son infinitos? Porque en la mente limitada del ser humano y en los recursos limitados que tiene, no le permiten llegar al final de esas cosas que ellos consideran infinitas. Pero ¿quieres que te diga algo? Dios sabe perfectamente dónde se encuentra el final de todas esas cosas. Lo sabe perfectamente. Dice Isaías 43:13, Dios declara con toda claridad: desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. Wow. Ahora, la infinitud de Dios no se mide o no se limita al hecho de que no tiene principio ni tiene fin, sino que además de eso, además de no tener principio y no tener fin, además de esto, tenemos que nuestro Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso de omnisciente? Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. La Biblia nos enseña en el Salmo 147, en el versículo 5, grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento, es decir, su sabiduría, su conocimiento es infinito. Así dice el Salmo 147, 5. La omnisciencia de Dios es otro de los atributos que estudiaremos a lo largo de estas semanas. Sin embargo, es una cualidad que demuestra que Él es infinito. Y si existiese alguna cosa que Dios no conociese, entonces sería finito. Porque vuelvo y te digo, infinito en un lenguaje que podamos entenderlo sin límites. No tiene límites. Dios sabe todas las cosas. Mira lo que enseña Isaías 40, versículo 28. Dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra.
Él nunca se debilita ni puede medir la profundidad de su entendimiento. ¿Ves? No se puede medir. Dice, nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Y te preguntarás tú, Leonardo, pastor, ¿será que Dios sabe y conoce del mal? Por supuesto que conoce del mal. Como conoce del mal, conoce del bien. Nada de lo que ocurre en la tierra, en todo el universo, escapa del conocimiento de nuestro Dios. Dios tiene la respuesta a cualquier interrogante, a cualquier pregunta que tú puedas tener, porque Él todo lo sabe. Y de este versículo de Isaías 40:28 encontramos otro atributo de Dios que lo vamos a estudiar a lo largo de estas semanas, pero que también nos sirve hoy para demostrar que Él es infinito. Dice que el Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Esta declaración, además de decirnos que Él es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que conoce toda ciencia, también nos está diciendo que Él no se fatiga ni se cansa, que nos está diciendo que Él es todopoderoso. El Salmo 91:1 nos muestra que los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Hablándote en un lenguaje sencillo, sin mucha complicación, que me puedas entender. No hay nadie más fuerte que Él. Nadie puede vencerlo. Si Dios tuviese un punto débil, entonces no sería Dios todopoderoso. Sería otro de los dioses, de los muchos dioses que han existido, que no tienen el poder para transformar, que no tienen el poder para cambiar, que no tienen el poder para dar vida, que no son eternos. ¿Recuerdan ustedes al superhéroe Superman? ¿Verdad? Tremendo él, tenía fuerza, tenía una visión poderosísima, tenía un oído muy agudo, tenía sus sentidos muy desarrollados, volaba a una velocidad impresionante. Sin embargo, tenía una debilidad. ¿Cuál era? La kriptonita. Y así cada uno de los superhéroes tiene una debilidad. Y todo lo que tú puedas creer que tiene todo poder, Dios es todopoderoso. La Biblia dice que Él no se debilita ni se cansa. Él es todopoderoso. Y así como Él es todopoderoso, quiero que comprendas y tengas seguridad sobre algo del Dios en el que has creído, el Jesús que se entregó por ti en la cruz del Calvario para darte vida, el Dios a quien tú oras, en quien tú clamas. Otra cualidad de que lo hace infinito, ¿sabes qué es? Que para Él no hay nada imposible. No hay nada. Parte de esa característica de todopoderoso, de que todo lo puede, es que no hay nada imposible para Él. Así lo dice la Biblia en Lucas capítulo 1, versículo 37, que dice, porque no hay nada imposible para Dios. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué Dios está gobernando tu vida? ¿El Dios infinito? ¿Ese Dios sin límite que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todas partes, que no tiene principio ni fin? ¿O es el Dios que tenía el pueblo de Israel y Aarón cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Como cuenta Éxodos capítulo 32, versículo 1 al 5. La historia bíblica cuenta que Dios saca a Israel de Egipto por medio de Moisés con mano poderosa, 10 plagas, hace cosas maravillosas, los saca de Egipto, ¿verdad? Y los empieza a conducir hacia la tierra prometida. Dios le dice a Moisés, Moisés, sube al monte que quiero hablar contigo. Y cuando empieza a demorarse un poco en regresar Moisés, de una vez los israelitas le dicen a Aarón, quien era el hermano de Moisés y quien había visto también todos estos milagros, todas estas cosas maravillosas, le dice, mira lo que le dice, Éxodo 32 del 1 al 5. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió, quítenle a sus esposas
hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se lo llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: ¡Oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro y luego anunció: mañana celebraremos un festival al Señor. Mira, cuando tu Dios no es el Dios infinito del que te estoy hablando, el que habla la Biblia, ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todas partes, que no tiene principio, que no tiene fin, que no hay nada imposible para él. ¿Cómo yo me doy cuenta tal vez que ese no es el Dios? A veces creemos que ese es nuestro Dios. Ellos vieron a Dios hacer cosas maravillosas en ellos. Pero cuando llegó una oposición, apenas se enfrentaron a una dificultad, cuando las cosas no salieron como esperaban, ¿qué hicieron ellos? Corrieron a hacer las cosas a la manera que hacían antes y esas cosas que hacían antes eran precisamente la que les había mantenido esclavos en Egipto durante 430 años. ¡Wow! Fíjense ustedes, hasta Aarón estaba confundido porque pensaba que allí en ese becerro de oro podría encontrar la respuesta de Dios. Déjame decirte algo. El Dios que te ha llamado, que te tiene en esta reunión hoy, escuchando este mensaje, escuchando esta palabra, Él es infinito. Él no tiene límites. Él tiene respuesta para cualquier situación que tú puedas estar afrontando, para cualquier problema, para cualquier crisis, para cualquier enfermedad. Pero tienes que apropiarte de ese Dios. Tienes que creer en ese Dios y seguir a ese Dios. Me explico. No seas como eran ellos. No hagas como ellos, que cuando viene el problema, apenas viene un problema, apenas te sientes triste, apenas quiere venir la depresión, la ansiedad a tu vida, vuelves a hacer las mismas cosas que hacías antes, a escuchar las mismas músicas, a tener las mismas prácticas, a visitar los mismos lugares que hacías, a frecuentar a la misma gente que tal vez te llevaba por malos caminos, y no esperas en Dios y no confías en que Dios nunca duerme, en que nada escapa de su control, en que cuando tú rindes tu vida a Él, aunque puedas estar atravesando una tormenta, un momento en que pareciera que te hundes, como le pasaba a Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas, ahí está Jesús para sacarte, para sostenerte y para no permitir que te ahogues. Te invito a que derribes cualquier concepto de un Dios limitado que pueda estar gobernando tu mente, y te invito a que conozcas al Dios que no tiene límites, el Dios infinito. Ese Dios del que habla Isaías 40, del versículo 12 al 15. Mira cómo lo describe. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto? No. Porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. ¡Wow! Ese es tu Padre, ese es tu Creador, ese es el Dios que todo lo puede, el que es todopoderoso, el Dios infinito, el que no tiene límites. Ese Dios es el que te estoy hablando, el que quiere tener un encuentro contigo y quiere gobernar tu corazón. Hay veces que pensamos que porque vamos a la iglesia, que porque tenemos a ese Dios sentado en nuestro corazón. Y creemos muchas mentiras que nos dice el enemigo. No, escucha esto bien. El Dios que murió, que envió a Jesús, perdón, a morir por ti, ese que te rescató de la muerte, ese que está contigo, no tiene límites. No tiene límites. Y
si tú has tenido una imagen distinta de Dios, porque tal vez las cosas no han salido como tú quieras, hoy es buen día para que la derribes y para que puedas permitir que el Dios verdadero sea el que se levante y gobierne tu vida. ¡Ey, tremendo! Dios es infinito. Esa es la primera cualidad que vamos a ver hoy. No tiene límites. ¡Qué bendición! Quiero que oremos para que Dios pueda meter esa palabra bien adentro de tu corazón y que ya cumpla el propósito y haga todo lo que tiene que hacer. Espero que ahora puedan hablar un poco sobre las dudas que han tenido en ocasiones sobre la infinitud de Dios. Tal vez han pensado que Dios tiene límites, que hay cosas que Él no puede hacer. Sean sinceros, sean vulnerables y podamos intercambiar, podamos compartir. Y nos vemos el próximo martes. También te invito a que el día domingo puedas acompañarnos a partir de las 9 de la mañana en la iglesia, que va a ser un tiempo tremendo y tú tienes que estar con nosotros. Dios, gracias por esta palabra. Señor, tú eres un Dios sin límites. Tú eres el Dios que todo lo puede, todo lo sabe. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que está en todo lugar, que no tiene principio, no tiene fin. Dios, revélate a nosotros de esa manera y permítenos disfrutar de la infinitud que tú posees, Padre de la gloria, para que podamos vivir y caminar confiados sobre esta tierra, sabiendo que tú nos cuidas y que nada nos puede hacer daño, porque tú vas delante de nosotros. Gracias, Dios. Bendice a estos chicos, bendíceles en todo lo que vayan a hacer el resto de la reunión y ve delante de ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gente, qué bueno. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche aquí en tu grupo de conexión. Chao.